Saludos mis amigos de YouTube. El presente video trata sobre un versus. Fortran versus Python versus Octave en la ejecución de un algoritmo genético que tengo programado en los tres lenguajes. Los algoritmos genéticos son una metaheurística utilizada en la resolución numérica de problemas de optimización, que van desde maximizar o minimizar una función hasta la estimación de parámetros, pasando por el diseño de antenas. Están inspirados en la teoría de la evolución, según la cual con el correr del tiempo, los individuos que sobreviven en una población son aquellos que están más adaptados. Pero, ¿adaptados a qué? En el caso de los algoritmos genéticos, adaptados a la resolución del problema que se está abordando, es decir, sobreviven los mejores candidatos a resolver el problema. Además, son ellos los que tienen descendencia y, junto a ella, mutan. La población inicial se elige de manera aleatoria dentro de una región de búsqueda y evoluciona dentro de esa región. Con el correr de las iteraciones, como ya se explicó, se va formando una población constituida por individuos más adaptados en el sentido antes mencionado. Una aplicación muy interesante, porque consigue aunar ciencia y arte, son las conocidas bestias de la playa creadas por Theo Jansen, quien utiliza como criterio de supervivencia aquellas estructuras que tengan un mejor rendimiento de movimiento sobre la arena de la playa. Los algoritmos genéticos pueden clasificarse en diferentes tipos según el aspecto que se considere. Por ejemplo, se los puede clasificar en binarios y continuos según cómo se representen sus individuos. Si se los representan con ceros y unos, son binarios. Si se los representan con números decimales, son continuos. Los algoritmos genéticos binarios, para poder calcular los costos, tienen que transformar la expresión binaria de sus individuos en una expresión decimal, lo cual no ocurre con los algoritmos genéticos continuos, y eso significa menos flops, quiero decir menos cómputo de cálculo. También se los puede clasificar según la manera en que se seleccionan los individuos que se van a reproducir. La selección puede realizarse ponderando filas, ponderando costos o fitness, que es la función que se desea optimizar, por torneos o simplemente ordenando los individuos según su costo para luego seleccionar una cantidad preestablecida. Personalmente, según el problema que abordo, elijo el tipo de algoritmo que, según mi experiencia y la naturaleza del problema, más me convenga. Por ejemplo, en la evaluación de recursos pesquero, utilicé con éxito un algoritmo genético continuo que pondera por costos, y en la estimación de parámetros suelo utilizar algoritmos genéticos binarios que ponderan por fila. El algoritmo que voy a utilizar en este versus es un algoritmo genético binario que pondera por filas, aplicado al problema de maximizar la función z igual al seno de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado, la cual tiene un máximo en el origen, siendo ese máximo igual a 1. Por supuesto que utilizaré los mismos parámetros que caracterizan al algoritmo genético en todos los casos. Voy a utilizar 180 individuos, 200 iteraciones, una probabilidad de mutación de 0,02, etc. La cuestión es usar los mismos parámetros en todos los algoritmos. La región de búsqueda es el rectángulo -2020 por -2020. Comencemos con Fortran. Este es el código. Como puede verse, ha sido programado siguiendo el paradigma de programación estructurada. Ejecutamos el código y observamos que solo se demora 0,2 de segundo,
un parpadeo propio de un lenguaje compilado. La aproximación es del orden de 10 a la menos 4. Pasamos ahora a los lenguajes interpretados. Comenzamos con Octave. Hacemos un breve recorrido del código y lo ejecutamos. Mucho más tarde. Tenemos prácticamente la misma aproximación que obtuvimos con Fortran, pero el tiempo de ejecución es de casi 1 minuto. Pasamos a Python. Aquí seguí el paradigma de programación orientada a objetos, siendo el objeto el propio algoritmo genético, cuyos atributos son, entre otros, el número de individuos, la tasa de mutación y el número de iteraciones. Los métodos, que son el cruce, la selección, la mutación, la decodificación, etc., fueron programados como en los algoritmos anteriores. Por lo tanto, demandan el mismo número de flops. Corremos el algoritmo y obtenemos básicamente la misma aproximación que antes, con un tiempo de ejecución de 7 segundos. ¿Qué conclusión podemos sacar de este breve y singular experimento? Actualmente, el tiempo que me demora programar ese algoritmo genético en cualquiera de los lenguajes es prácticamente el mismo. Quizás me demoré un poquito más con Python porque era un lenguaje que no había utilizado antes y los índices comienzan en 0. Por ahí ese detalle me hacía pensar un poco más las cuentas. Sin embargo, la diferencia en el tiempo de ejecución es muy grande. Entonces, si uno quiere programar un algoritmo genético o un programa cualquiera que va a utilizar en lo cotidiano, siendo el tiempo que demanda la programación similar en los 3 lenguajes, pero el tiempo de ejecución notablemente inferior en Fortran, yo me quedo con ese lenguaje 1 y 1000 veces. Esa diferencia en el tiempo de ejecución se magnifica notablemente en problemas más complejos. Por ejemplo, en la estimación bayesiana de parámetros, el mismo algoritmo que en Fortran se ejecutaba en minutos, en Octave lo hace en horas. Queridos amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Un cordial saludo para todos y hasta la próxima.